Resumen de la Biblia del libro San Lucas. Parte número 3. Preparación del ministerio de Jesús. Capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 13. Introducción. Antes de que Jesús comenzara su ministerio público, el Evangelio de Lucas nos presenta un tiempo de preparación profunda, marcada por 3 momentos esenciales: la voz profética de Juan el Bautista, el bautismo del Señor y la prueba en el desierto. Estos acontecimientos no ocurren al azar. Cada uno tiene un propósito divino: el anuncio del mensajero, la confirmación del Padre y la victoria sobre la tentación. Todo se desarrolla bajo la guía del Espíritu Santo, quien prepara el escenario para la manifestación del Hijo de Dios. En el silencio del desierto y en las aguas del Jordán, se forja el inicio de una nueva era. Juan proclama un arrepentimiento que limpia el corazón. Jesús, con humildad, se sumerge en las aguas para identificarse con la humanidad, y en el desierto, su obediencia resplandece como luz frente a la oscuridad. Cada detalle de este relato nos invita a reflexionar sobre el poder de la preparación. Antes de toda gran obra, Dios llama, purifica y fortalece. Jesús no evita el proceso, lo abraza. Él muestra que la verdadera autoridad nace de la sumisión a la voluntad del Padre. En estas páginas, el Espíritu Santo actúa, la palabra se cumple y el reino de Dios comienza a revelarse al mundo. El cielo se abre, la voz del Padre declara su amor, y el Hijo amado se dispone a transformar la historia. Acompáñanos en este recorrido espiritual, donde cada paso de Jesús nos enseña que la fidelidad en lo pequeño prepara el alma para lo eterno. Aquí comienza el ministerio que cambiará a la humanidad, un ministerio nacido en la obediencia, sostenido por el Espíritu y coronado por la gloria de Dios. El ministerio de Juan el Bautista. En el desierto, lejos del ruido de los palacios y de las ciudades, surge una voz que clama: «Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas». Así comienza la misión de Juan el Bautista, el profeta anunciado siglos atrás por Isaías. No vino vestido de lujo ni predicó en los templos, sino que su mensaje resonó entre las arenas del Jordán, donde la soledad permitía escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Juan, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, fue elegido para ser el heraldo del Mesías, aquel que allana el camino para la venida del Salvador. Su palabra era fuego que purificaba y martillo que quebrantaba los corazones endurecidos. Con voz ardiente, llamaba a todos a volver a Dios. Predicaba un bautismo de arrepentimiento, no como un simple rito, sino como un compromiso real de transformación. El arrepentimiento, decía Juan, debía verse en la vida diaria, en la justicia, en la misericordia y en la honestidad. Las multitudes acudían desde Jerusalén, Judea y las regiones cercanas al Jordán. Allí, al borde del río, hombres y mujeres se sumergían en las aguas como símbolo de un nuevo comienzo. Cada inmersión era una confesión de fe y una declaración de esperanza. Dios estaba obrando de nuevo en medio de su pueblo. A los soldados, Juan les decía: «No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario». A los publicanos: «No exijáis más de lo que os está ordenado». A todos: «El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto, será cortado y echado al fuego». Su mensaje era de juicio, sí, pero también de misericordia. Juan sabía que el arrepentimiento verdadero abre el corazón a la gracia, y que solo quien reconoce su necesidad puede recibir la salvación. Y mientras bautizaba a muchos en el río Jordán, sus palabras apuntaban más allá de sí mismo. Decía con humildad y reverencia: «Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego». Juan no buscaba seguidores, sino preparar discípulos para Cristo. No buscaba fama, sino cumplir su propósito, ser la voz que anuncia la luz. En aquel desierto, entre el murmullo del agua y el eco de la fe, los corazones comenzaban a latir con esperanza. Porque la voz del profeta ya había sonado. Y el Mesías estaba a punto de manifestarse al mundo. El bautismo de Jesús y su genealogía. Un día, entre la multitud que se agolpaba junto al Jordán, apareció Jesús. No llegó con pompa ni con anuncio, sino con la humildad del Cordero que se ofrece en silencio. Se acercó a Juan, su pariente y profeta, para ser bautizado.
Aquel que no conoció pecado, se mezcló entre los pecadores, mostrando desde el principio la profundidad de su amor y la humildad de su misión. Juan, al verlo, se sorprendió. «Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí», exclamó. Pero Jesús respondió con calma y determinación. «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Y así, en obediencia perfecta, el Hijo de Dios se sumergió en las aguas del Jordán, no para ser purificado, sino para santificar las aguas mismas. En ese instante, el cielo, que por siglos había permanecido en silencio, se abrió. Una luz descendió, y el Espíritu Santo, en forma corporal como paloma, reposó sobre él. Fue un acto de consagración divina, el sello visible de la unción celestial. Y desde lo alto se oyó la voz del Padre, resonando con ternura y poder. «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Allí, ante los ojos del pueblo, se manifestó el misterio de la Trinidad. El Padre que habla desde el cielo. El Hijo que se somete en obediencia. Y el Espíritu que desciende en amor y poder. Tres personas, un solo Dios, unidos en perfecta armonía para cumplir el plan eterno de salvación. Aquel momento marcó el comienzo público del ministerio de Jesús. Ya no era solo el hijo del carpintero, sino el siervo escogido, ungido por el Espíritu para anunciar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón y proclamar libertad a los cautivos. El Jordán se convirtió en el punto de partida del camino hacia la cruz, donde el amor de Dios alcanzaría su plenitud. Lucas, con mirada cuidadosa, añade después la genealogía del Señor. No se detiene en Abraham, como Mateo, sino que retrocede hasta Adán, el primer hombre. Con ello, nos enseña que Jesús no vino solo por una nación, sino por toda la humanidad. Él es el nuevo Adán, el Hijo del Hombre que restaura lo que el primer Adán perdió. Donde hubo desobediencia, Él trae obediencia. Donde hubo caída, Él ofrece redención. Donde hubo muerte, Él entrega vida eterna. Así, en las aguas del Jordán y en las palabras del cielo, se revela el corazón de Dios. El Hijo amado enviado para reconciliar al mundo con su Creador. Desde este momento, la historia ya no será la misma, porque el Salvador ha sido presentado, y su misión redentora ha comenzado. La tentación en el desierto. Tras el bautismo en el Jordán, donde el cielo se abrió y la voz del Padre proclamó su amor, Jesús no fue llevado a un trono, sino al desierto. El Espíritu Santo mismo lo condujo allí, a un lugar solitario, árido, sin compañía ni sustento, para ser probado. Durante 40 días, el Hijo de Dios ayunó, en silencio, en oración, en comunión con el Padre. El desierto, símbolo de prueba, purificación y encuentro con Dios, se convirtió en el escenario donde la obediencia del nuevo Adán sería demostrada. En la quietud del hambre y la soledad, apareció el tentador. No con cadenas ni truenos, sino con palabras suaves y veneno disfrazado de razón. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Era una invitación a usar su poder divino para sí mismo, a buscar satisfacción inmediata fuera de la voluntad del Padre. Pero Jesús, con serenidad y firmeza, respondió con la palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. El Hijo obediente eligió confiar en el sustento invisible del Padre antes que en el pan visible de la necesidad. Luego, el enemigo lo llevó a un monte muy alto, y en un instante le mostró los reinos y la gloria del mundo. Todo esto te daré, dijo, si postrado me adoras. Era la tentación del poder sin cruz, del reino sin sacrificio, del atajo sin obediencia. Pero Jesús no negocia con las tinieblas. Le responde con autoridad y reverencia. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El Hijo no busca dominar el mundo por fuerza, sino redimirlo por amor. Por último, el tentador lo llevó al pináculo del templo, el lugar más alto de Jerusalén. Con astucia, usó las Escrituras mismas para tentar su confianza. Si eres hijo de Dios, lánzate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden. Pero Jesús no se deja engañar por la manipulación de la verdad. Su respuesta corta toda pretensión. Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. La fe verdadera no exige pruebas, confía en el tiempo y en la voluntad del Padre. Vencido en sus intentos,
el enemigo se alejó por un tiempo. El desierto quedó en silencio otra vez. Pero ahora ese silencio estaba lleno de victoria, de fidelidad, de gloria invisible. Jesús salió del desierto no derrotado, sino fortalecido, lleno del poder del Espíritu Santo, listo para anunciar el reino de Dios. En este encuentro, Lucas nos muestra al verdadero Hijo de Dios. Obediente donde Adán falló, firme donde Israel dudó, y fiel donde todos hemos caído. Él venció no con fuerza humana, sino con la palabra viva de Dios. Y en su victoria, encontramos la nuestra. Porque cada creyente que atraviesa su propio desierto puede mirar a Jesús y recordar. No estás solo en la prueba, el mismo Espíritu que acompañó al Hijo te sostiene también a ti. El desierto no es el final, es el umbral de una nueva misión. Conclusión. En la preparación del ministerio de Jesús, contemplamos el misterio glorioso de la Trinidad en acción, el Padre que habla desde el cielo, el Hijo que obedece en amor, y el Espíritu Santo que unge con poder. Cada momento, la voz de Juan clamando en el desierto, las aguas del Jordán que testifican del Hijo amado, y el silencio del desierto donde el enemigo es vencido. Nos revela el carácter divino del Salvador y la profundidad del plan redentor de Dios. Jesús no comenzó su ministerio con fama ni reconocimiento, sino con obediencia y entrega. En él aprendemos que la verdadera fuerza no se demuestra con poder humano, sino con dependencia total del Espíritu. Su victoria sobre la tentación no solo fue personal, sino representativa. En Cristo, toda la humanidad encuentra esperanza frente al pecado y la debilidad. Así, Lucas nos muestra al Jesús plenamente humano y plenamente divino, preparado por el Padre para redimir al mundo. A través de su ejemplo, entendemos que cada etapa de espera, cada prueba y cada momento de preparación tiene un propósito en el plan de Dios. Que este relato inspire nuestros corazones a buscar esa misma comunión con el Espíritu Santo, a escuchar la voz del Padre y a seguir los pasos del Hijo con fidelidad y confianza. Porque quien permite que Dios lo prepare, está listo para transformar el mundo con su amor. El ministerio de Jesús comienza, y con él, una nueva era de esperanza para toda la humanidad.